La iglesia de Esmirna es un claro ejemplo de fidelidad del Señor en medio de la persecución y el sufrimiento. De hecho, hermanos, a diferencia de las demás cartas que el Señor envió a las otras iglesias de Asia, solo en el caso de Esmirna y Filadelfia no encontramos palabras de condenación para ellas. Así que conozcamos un poco quién era Esmirna. Esmirna, que significa amargo, recibió su nombre de la mirra, uno de los principales productos comerciales. Esta iglesia estaba experimentando lo que su nombre significaba. Estaban experimentando el dolor, la persecución y la aflicción por parte de algunos judíos y por parte de los romanos. Esmirna era una ciudad orgullosa de su cultura y de sus riquezas, y era llamada la ciudad de Asia o la corona de Esmirna, ya que su nombre procedía de los edificios de dicha ciudad. Hoy en día es Izmir, Turquía, capital de la provincia de Esmirna y el segundo puerto más importante del país. Además, es la tercera ciudad turca en población. Aquellos que han tenido el privilegio de ir a Israel, he escuchado que pasan por Turquía y me imagino que han visto esa ciudad. Esmirna se distinguió siempre por su fidelidad a Roma. Contaba con una comunidad numerosa de judíos, una población judía opuesta al cristianismo, pero también una población no judía que era leal a Roma y apoyaba la adoración al emperador. La vida social del creyente en Esmirna, a la iglesia, estaba demarcada, ya que ellos perdían sus trabajos a causa de su fe. A causa de su fe, ellos eran burlados y eran abusados. Sufrían amenazas de muerte y maltrato por predicar el evangelio. Esta iglesia era una iglesia sufrida, como lo hay algunas en otros países. Así que con esto en mente pasemos a ver los puntos que resaltan estos versículos que acabo de mencionar. Número 1, veamos los destinatarios. Verso 8. Y la palabra del Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. De nuevo Jesús le ordena a Juan que escriba una carta al pastor de la iglesia de Esmirna. Un pastor que debía guiar a un pueblo que estaba en tremenda tribulación y necesidad. Este pastor estaba viviendo las mismas situaciones que sus hermanos. Él no tenía las riquezas que hoy tienen algunos pastores. Este pastor no contaba con un local grande para reunirse con su iglesia. Y cuando lo hacían eran perseguidos, eran ultrajados. Así que el pastor debía sacar fuerzas en el Señor para ayudar a la iglesia a que no perdiera su fe, a que no perdiera su esperanza en Cristo. Ahora veamos al mensajero. ¿Qué dice el mensajero? El que habla. Jesucristo es el autor. Y es interesante, hermanos, destacar que Cristo comienza cada mensaje a las iglesias volviendo a la visión del mismo que vimos en el capítulo 1, escogiendo algunas de las características de su naturaleza.
Con Esmirna él se identifica como el eterno y todopoderoso. Y dice esto, dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. ¿Qué significa el primero y el último? Significa que Él es la autoridad suprema y el gobernador sobre la vida de aquellos que perseguían y se burlaban, afligiendo a la iglesia, pensando que ellos eran los superiores en la vida de ellos, que ellos tenían la autoridad final sobre la vida de ellos. Pero estaban muy equivocados, como lo están algunos hoy en día, que afligen a la iglesia, que afligen a la viuda, que afligen al necesitado. Ellos piensan que tienen la autoridad sobre ellos, pero están equivocados. Y si no se arrepienten, van a enfrentarse con la ira del Dios Todopoderoso. Porque el único, que es único, que es el primero y que es el último, el que tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte, se llama Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Él es el único, no hay nadie más. Él es el que cuida y sustenta a la iglesia. Él es el que siempre estará con el creyente en medio del sufrimiento. Él siempre está allí, iglesia. Cuando comienza el problema, cuando se desarrolla el problema y cuando finaliza el problema, Él siempre está allí. Nadie está antes de mí y nadie está después de mí, dice el Señor. Él sigue siendo Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, por los siglos de los siglos. Él sigue siendo siempre el Rey. Él tiene la última palabra en la vida de cada uno de nosotros. Así que, iglesia amada, no importa lo que estemos pasando, Dios tiene el control de todo. No hay problema ni circunstancia más grande que Él. Recuerde las promesas de Romanos 8, 35, 37 y 39. Anótelo ahí para que cuando usted esté pasando por alguna aflicción, por algunas circunstancias, usted vaya a la palabra y lea Romanos 8, 35, 37, 39. Que nada de lo que estamos padeciendo nos podrá separar del amor de Cristo. Nadie, absolutamente nadie. Porque su palabra lo dice, ni la muerte nos separará del amor de Cristo. Y el pasaje sigue diciendo, el que estuvo muerto ha vuelto a la vida y dice esto. Esto era una descripción muy alentadora y de mucha esperanza para la iglesia en Esmirna, que se encontraba en medio de la persecución y amenazas de muerte. Jesús les envía una carta diciéndoles, yo, Esmirna, yo vencí a la muerte, ahora estoy vivo. Qué palabras tan alentadoras. La palabra estuvo es genomenos, que significa se volvió muerto. Su muerte solo fue una fase transitoria, un episodio que él tuvo que pasar y vencer sobre ella. Jesús, hermanos, experimentó la muerte, pero triunfó sobre ella una vez por todas, resucitando al tercer día, y hoy está a la diestra del Padre como nuestro abogado, como nuestro intercesor, intercediendo por nosotros ante cualquier dificultad. Es por eso que Jesús le dice a la iglesia en Esmirna y a la iglesia de hoy, no importa lo que pases,
No importa este sufrimiento, esto es temporal. Incluso si experimentas la muerte, será temporal. Porque yo ya vencí a la muerte, dice el Señor, y estoy vivo. Juan 11:25 dice, Jesús le contestó, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es una promesa, iglesia. La muerte solo es un trampolín para ver la gloria de Dios, para estar en ese lugar de descanso donde ya no habrá muerte ni dolor, ni viles. Es que no he pagado el carro, no existe. Allá vamos a andar en carros de fuego. Eso lo digo yo. No lo dice la Biblia. El Dios que servimos no es un Dios muerto. Nuestro Dios resucitó y vive por la eternidad. Por esa razón, Él puede ayudarnos y actuar a favor de sus hijos en cualquier época y en cualquier situación. Romanos 8:18 dice, pues considero, mire, el apóstol Pablo, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, o sea, lo que estamos padeciendo, lo que estamos sufriendo, no son dignos de ser comparados con la gloria que se nos ha de ser revelada. O sea, lo que usted está padeciendo no se compara, hermano, con lo que nos espera, con aquello que vamos a ver. No se compara, iglesia. Así que no nos afligamos. Hay algo mejor para nosotros. Número 2. Cristo reconoce 4 virtudes de esta iglesia, verso 9. Pero lo primero que Cristo dice, yo conozco tus obras. El Señor conocía no solo las obras de esta iglesia, sino su tribulación. Él entendía perfectamente el dolor, el sufrimiento, la persecución, la humillación, la burla, el dolor de la enfermedad y la muerte. ¿Por qué? Porque Él lo vivió en carne propia. Él lo experimentó con su cuerpo, iglesia. Jesús conoce con exactitud cómo usted y yo nos sentimos en medio del sufrimiento. Él no está ajeno a nuestro sufrimiento. Pero algo importante que veo acá es que a esta iglesia Cristo no le menciona ningún pecado. ¿Acaso será la iglesia perfecta? ¿Será la iglesia que muchos creyentes hoy en día andan buscando? Hermanos, en toda iglesia, mientras hayan personas, siempre van a haber problemas y pecados. Sin embargo, Cristo no quiso reprender a la iglesia porque lo que ella necesitaba era una palabra de ánimo y de fortaleza. Y es un claro ejemplo para nosotros cuando veamos que alguien ha caído. No lo juzguemos como lo hicieron los amigos de Job, que salieron a juzgarlo con sus palabras. Mejor aprendamos de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y ayudémosle a levantarse para que vuelva a los caminos del Señor. La primera virtud de esta iglesia, o que esta iglesia sufrió, fue una tremenda tribulación. Jesús
se dirige al creyente individualmente, es decir, en persona, porque Él está consciente de la tribulación que esta persona está padeciendo, está consciente de su pobreza, está consciente que Él tiene que soportar lo que Él está padeciendo por amor a Cristo. Mire, hermano, cuenta la historia que aquellos creyentes eran quemados o eran prendidos vivos como antorchas en la plaza del emperador. Imagínese usted ese evento. Imagínese cómo eran muertos los cristianos de esa iglesia, de ese tiempo, que había una gran persecución a las iglesias. Imagínense cómo estos creyentes eran quemados como una exhibición en el campo, en el Coliseo, donde estaban los emperadores, donde estaba la gente, y aplaudían. Yo me imagino, hermanos, cómo era esta gente. Como cuando usted siembra una antorcha, yo me imagino que los ponía, y eran familias enteras. No era solo uno. Porque ahí va papá, mamá e hijos todos. Imagínense a todos ellos quemados en fila. Pero además de eso dice que los tiraban a las fieras. Un comentarista dice, y él narra, que los despedazaban, que les quitaban la cabeza. ¿Cuántos quisieran ser miembros de la iglesia en Esmirna? Pero aún así, ellos soportaron los ataques y rehusaron a negar su fe en Cristo. Ellos sabían bien y practicaban lo que su maestro sufrió. Juan 15, 20 al 21 dice, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Así que, hermanos, esta iglesia fue fiel a pesar del martirio, a pesar del encarnecimiento, a pesar de su pérdida de propiedades, a pesar del abuso y el ridículo que les tocó vivir. Segunda virtud, esta iglesia soportó la pobreza. Esta iglesia no solo estaba viviendo la persecución, sino también la persecución económica. Porque cuando alguien o el gobierno se enteraba de que uno de ellos estaba adorando al Señor o se reunían para adorar al Señor, Él les quitaba todo. Así que esta iglesia era pobre económicamente. Esta iglesia no era como nosotros, que nos reunimos en los hogares durante la semana para leer tranquilamente un estudio y muchas veces nos cuesta hasta ir. Yo me imagino que esa iglesia quisiera vivir en este siglo. Esta iglesia no llegaba a la iglesia como nosotros a sentarse tranquilamente a estudiar la palabra de Dios. Porque si lo hacían, ellos perdían sus trabajos, perdían sus propiedades. Todo era confiscado por quebrantar la ley. Un comentarista cuenta que cada año el ciudadano de Esmirna debía juramentar y declarar que César era el Señor. Sin embargo, estos hermanos jamás harían eso,
puesto que ellos sabían que el único al que se le decía Señor era a Jesucristo, el Hijo de Dios. Un verdadero creyente no se doblega ante nada y no le dice Señor a cualquier persona. Un verdadero cristiano sabe muy bien quién es su Señor, y su Señor es aquel que dio la vida por nosotros. Tercera virtud, esta iglesia era rica espiritualmente. Exteriormente eran pobres. No contaban con el carro del año, el 2023, que ahora son eléctricos. No contaban con una casa con piscina. No contaban con dinero en abundancia en el banco. Estos eran pobres exteriormente, pero ricos espiritualmente. Esa riqueza espiritual hacía que esta iglesia fuera leal al Señor, amando y amándose los unos a los otros, hasta aquellos que se oponían a ellos. Su riqueza espiritual hacía que ellos fueran leales ministrando a los necesitados, leales estudiando y enseñando las Escrituras, leales viviendo vidas justas y santas. Y debido a su fidelidad fueron llenos con toda la plenitud de la presencia de Dios. Él vertió sobre ellos las riquezas de su gracia y el fruto de su espíritu, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Eran ricos? Eran millonarios, porque tenían algo mejor, tenían algo que nadie ni las autoridades le podían quitar. Tenían algo divino, una riqueza divina que viene solamente de Dios. Qué ejemplo de esta iglesia, ¿verdad? Cuarta virtud, esta iglesia soportó todo tipo de calumnia. Mire, y estas calumnias provenían de los judíos que estaban en oposición a la iglesia. Como esta gente tenía influencia con los funcionarios, entonces ellos llegaban y calumniaban a los creyentes y los acusaban, causando divisiones con las murmuraciones que ellos llevaban ante esas autoridades. Pero observemos lo que Cristo dice sobre estos judíos calumniadores. Pueden profesar ser judíos, pero no lo son. Y mire cómo lo llama: sinagoga de Satanás. La artimaña del diablo es siempre desacreditar a los que glorifican al Señor con sus vidas. Pero Mateo 5, 11, 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y el pasaje dice: gozaos, manantial de amor, gozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Recuerde, las críticas no restan, las críticas suman.
Así que cuando hablen de usted, dígale gracias porque está sumando a mi vida. Esta gente decían ser hijos de Abraham, pero no hacían las obras de Abraham, que eran obras de fe, sino que se especializaban en hacer obras de su padre Satanás, obras mentirosas, como lo declaró el mismo Jesús en Juan 8:44. Y mire, dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es padre de mentira. Hermanos, el enemigo tiene amigos, tiene a su propia gente que están más unidos que la iglesia, porque ellos, mire, ellos forman marchas, crean protestas, conflictos, odios, y trabajan, hermanos, no para unir a la familia. Trabajan para destruir a la familia, trabajan para destruir a la sociedad y los valores. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Porque hoy en día la iglesia anda más distraída por el qué dirán, anda más afanada, mientras que estos están haciendo de las suyas. Es tiempo de despertar, amada iglesia. Recuerde, usted y yo no estamos solos, ¿verdad? No somos huérfanos. Tenemos al Consolador. Ya mi padre y mi madre se murieron, pero yo no soy huérfano, porque soy hijo de mi Padre Celestial. Y anda conmigo y está en mí la presencia de mi Padre Celestial, el Espíritu Santo. Y Él nos ayudará a pelear contra toda artimaña del enemigo. Cuarto consejo para esta iglesia. Dios le da un consejo a esta iglesia. Y mire el pasaje en el 10 dice, si usted lee detenidamente, dice el 10, no temas. Las mismas palabras que Jesús le dijo al apóstol Juan en el capítulo 1 y 17, les dice ahora a ellos, no teman en nada de lo que van a padecer. Mire, es impresionante ver que el Señor no dedica a darles promesas falsas a estos creyentes como hoy el día, ¿verdad? La iglesia de la prosperidad, traiga 1000 y el Señor te va a dar 2000. Trae un carro y el Señor te va a devolver 2 carros. No. El Señor no se dedica a darles promesas de que van a ser librados del sufrimiento, sino al contrario, les dice que vendrán más pruebas difíciles. ¡Wow! ¡Qué consuelo!, ¿verdad? Que llegue el Señor y le diga, Paquito, no temas. Gracias, Señor. No. Van a venir más aflicciones a tu vida. Ay. No, hombre. Hoy en día mucha gente no quiere hablar del sufrimiento.
Y la verdad es que nadie quiere sufrir, ¿verdad? Nadie. Algunas personas cuando están pasando, ¿verdad?, una dificultad, luego se preguntan o cuestionan el por qué. Hermanos, vivimos en un mundo que trata de ser indiferente al dolor y al sufrimiento. Pero también vivimos en un mundo donde nos da la comodidad, donde hay distracciones que tratan de ayudar. Pero ¿qué pasa? No tenemos esas comodidades. ¿Qué pasa cuando no podemos alcanzar lo que hemos anhelado? ¿Cuál será nuestra reacción frente a las dificultades y los sufrimientos de esta vida? ¿Cuál será nuestra reacción frente a la enfermedad, frente a un divorcio, frente a hijos descarriados, sueños frustrados, necesidades? ¿Cuál será nuestra reacción? Amada iglesia, usted y yo debemos aprender a través de Dios a saber manejar y lidiar el sufrimiento. Porque de lo contrario vamos a terminar frustrados y destruyéndonos unos con otros. Primera de Corintios 10:13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. O sea, todos padecemos. Pero fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar o puedan resistir, sino que con la tentación Él proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Wow. Luego Cristo les avisa lo que va a suceder. El Señor Jesucristo tiene la delicadeza de hacer saber a los hermanos de Esmirna lo que ha de acontecer cuando les dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea, el Señor establece, hermanos, y el Señor permite cuántos días usted va a sufrir. No lo determina el hombre, lo determina Dios, porque Él lo permite muchas veces en nuestra vida. Juan dijo de parte del Señor a esta iglesia que algunos serían arrojados a la cárcel. Y Él sabía muy bien que el encarcelamiento romano era frecuentemente un preludio para la ejecución. Es por eso que Él anima a los creyentes a ser fieles hasta la muerte. Y esas palabras son para hoy, iglesia, para nosotros. Seamos fieles hasta la muerte. Durante la persecución en el año 155 después de Cristo, Policarpo fue martirizado aquí. Como ejemplo de las advertencias y las exhortaciones de Juan, él se rehusó a no blasfemar el nombre de Dios y posteriormente fue quemado. Y su martirio se narra así, y lo voy a leer porque no es cualquier documento. Policarpo fue llevado ante el procónsul Decio Quadrato, que aún le dio la oportunidad de su fe. El diálogo que mantuvieron fue este. El procónsul, mire, le dice: declara que el César es el Señor. Policarpo respondió: yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Añadió el gobernador: ¿y qué pierdes con echar un poco de incienso ante el altar de César? Renuncia a Cristo y salvarás tu vida.
A lo cual Policarpo dio una respuesta admirable y dijo así: 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy a fallar a Él ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo. El procónsul le grita: si no adoras al César y sigues adorando a Cristo, te condenaré a las llamas. Y el santo responde: me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga. Wow. En ese momento aquel pueblo se llenó de ira y le pidió al procónsul que fuera este hombre condenado a morir entre las llamas. Así lo ordenó el procónsul. Y mire, y lo único que pidió Policarpo es que lo dejaran libre en las llamas, que él no se iba a escapar. Finalmente lo dejaron libre y las llamas consumían su cuerpo. Pero mire, otro comentarista dice que cuando el fuego estaba consumiendo el cuerpo de Policarpo, él elevó su mirada al cielo y oró en voz alta y dijo: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento. Mire, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Porque la palabra del Señor dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor. La recompensa es por venir. Como termina este pasaje: Él dará la corona a aquellos que venzan. Él nos coronará, porque solo Él tiene el poder para coronar. Solo Él tiene el poder y la autoridad sobre la vida de las personas. Y así que Él promete coronarnos. Y solo hay dos maneras de obtener esa corona. Se nos dice en Santiago 1:12 que esta corona es también para los que soportan la tentación y resisten los deseos de la carne y de la concupiscencia, haciendo que el Espíritu de Dios gobierne su vida cristiana. Y en Apocalipsis 2:10 se nos dice que esta será también para los creyentes que sean fieles en la tribulación, y principalmente para aquellos que vayan al martirio por causa de Cristo. Y por último, el autor finaliza esta epístola diciendo: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Todos vamos a morir, creyentes y no creyentes, y todos vamos a resucitar. Unos para estar con papá allá arriba, y aquellos que no le aceptaron al fuego eterno. Daniel 12:2-13 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para deshonra, para el desprecio. En conclusión y aplicación, iglesia, lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día nos tiene que alertar que se acerca la segunda venida de Cristo, iglesia.
Cada día vemos nuevas leyes que van en contra de la iglesia, que van en contra de la palabra de Dios. Y como creyentes, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ser fieles al Señor? ¿Será que estamos dispuestos a ir a la cárcel por amor a Cristo? ¿Será que estamos dispuestos a padecer por predicar la palabra de Dios? Recuerde que si sufrimos cualquiera de estas cosas, debemos de estar seguros de que Dios peleará por nosotros y que venceremos con el poder de su fuerza.